Dice que no hay peor sensación que el de creer que se está perdiendo la cordura, que no eres dueña de tus propios pensamientos y acciones. Ese sentimiento es estar completamente vulnerable ante el mundo. El gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Pero, ¿cómo identificarla? ¿Y por qué este tipo de violencia se llama así? Para resolver estas y otras dudas, en este video analizaremos la película de 1940 que da nombre a este tipo de violencia, Gaslight. Película de suspenso dirigida por Toral Dickinson, basada en la obra de teatro escrita por Patrick Hamilton, que lleva el mismo nombre, Gaslight. Y como estamos en épocas halloweenescas, creo que va muy bien. Así que es una especie de especial de Halloween, supongo. Es la verdad. ¿No comprendes que si no me mientes, entonces es que estás perdiendo el juicio? En una casa de blancos ricos ocurre un asesinato. Al parecer, el asesino buscaba unas joyas que se encontraban en esa casa. El sujeto buscó en cada rincón, pero no las encontró y solo huyó. La casa estuvo en renta y abandonada por mucho tiempo, hasta que una pareja de recién casados, Paul Malin, interpretado por Anton Walbrook, y su esposa Bella, interpretado por la actriz Diana Wyngarde, deciden mudarse allí. Al poco tiempo, Bella comienza a notar pequeños fenómenos en la casa, como ruidos inexplicables o cambios en la iluminación, por lo que su esposo le dice que está perdiendo el juicio. Lo que pasa es que siempre te imaginas cosas. No digas eso. Esta situación lleva a Bella a la angustia y al miedo. B.G. Rowe, interpretado por Frank Pettingill. Traductor de Google, por favor, haz esto por mí. Frank Pettingill. Gracias. Un ex detective que estuvo implicado en el caso del asesinato de Alice Barlow, que fue la señora que asesinaron al principio que les comenté, y que vive en las cercanías. Al enterarse de esa situación, pues comienza a investigar y a sospechar de Paul Malin, creyendo que es el asesino que les hablé al principio. Entonces es a través de ese inspector que vamos descubriendo cuáles eran las verdaderas intenciones de Paul. Creo que en esta película se nos ejemplifica perfectamente lo que es este tipo de abuso, porque no es algo que sea fácil de identificar o que se vea a la primera, e incluso va escalando. De ahí que las personas manipuladoras no se presentan ante ti como son, obviamente. Al principio son personas amables, atentas, para después ir de a poco retirando esas atenciones y ese afecto cuando no se consigue lo que se quiere. Puede ser consciente o inconsciente, pero saben que haciendo esto hacen que las demás personas hagan lo que ellos quieren. Hay algo llamado el efecto de la rana hervida, el cual nos plantea un par de preguntas. ¿Qué pasaría si lanzas una rana al agua hirviendo? No hace falta que lo hagas ni lo intentes, solo imagínatelo, porque sería muy cruel hacer eso. Lo más seguro es que la rana saltaría, intentara escapar y probablemente sobreviva. Pero, ¿qué pasa si pones a la rana en agua al tiempo y poco a poco vas aumentando la temperatura hasta que hierva? Una creencia popular dice que la rana se quedaría tranquila sin darse cuenta de que el agua se está calentando. El aumento de la temperatura será tan sutil que su cuerpo se irá adaptando al cambio hasta que finalmente muere hervida, casi sin darse cuenta. Y decidí utilizar esta fábula como ejemplo para graficar cómo el abusador distorsiona poco a poco la realidad hasta el grado de secuestrarla y alejarla del mundo completamente. Esto en casos más graves, obviamente.
vamos a obviar el hecho de que en la película es él quien esconde las cosas. Son de él los pasos que se escuchan en el techo, que es él quien baja las luces de la casa y que luego le hace creer que nada de esto está pasando, haciendo que de a poco vaya perdiendo la cordura, porque el gaslighting va mucho más allá de eso. ¿Ese color de tus mejillas también te maquillas como la señora Malen? No, señor. ¿Es natural? Y de esto quiero hablar de un par de ejemplos de la película. La primera es cuando halaga a la chica de limpieza por su rubor natural, que en ese entonces no era muy bien visto que las mujeres dijeran que se maquillaran, porque sí lo hacían, pero que dijeran que se maquillaban es como que no es natural. Esta película es de hace más de 80 años y en ese momento estaba mal visto que las mujeres se maquillaran. Ay, mírame aquí con mi cosplay de payaso. Pero tenían que hacerlo, ¿me explico? Era de esas cosas que se te obligaba a hacer, pero se burlaban de ti porque lo hicieras. O sea, es como una de esas tantas cositas que van incluidas en el paquete de traer un útero, ¿verdad? Bueno, el punto es que para ese entonces era algo como que muy personal. Era una especie de secreto a voces que obvio daban pie a rumores. Y es muy común que los manipuladores ventilen este tipo de cosas personales para hacerle quedar mal en la sociedad. Que repito, en ese momento estaban mucho más marcadas. Sin embargo, esto es poco comparado con la escena del concierto. Break para tomar agua. Esta vez es un envase de Clamato. No me acuerdo haber comprado nunca alguna botella para el agua. Luego de que el marido de Bella le haya reclamado que salió al parque, que está enfrente, y le lava la cabeza diciendo que no puede salir porque afuera no puede protegerla y que es peligroso para ella, y ella le dice que está muy cansada de estar encerrada. Entonces ese señor la invita a un concierto que se dará en una de las casas de los blancos ricos, con la condición de que se controle y se porte bien, como si ella pudiera decidir eso. Se emociona, se arregla. Para esto su esposo le había pedido que se pusiera un broche, pero no lo encuentra porque pues su marido se lo escondió, y omiten el tema del broche y se van para el concierto. Pero poquito antes de salir, el esposo de Bella esconde su propio reloj en la bolsa de ella. Es una mosca herramienta que nos ayudará más tarde. Estoy segura de que esta noche me voy a divertir. Ya en el concierto, Paul empieza a buscar su reloj y es en este momento que la noche de Bella, que pensaba que iba a ser diferente, que se iba a divertir, comienza a ser una completa tortura. El lenguaje corporal de su marido comienza a ser muy hostil. La mirada que la juzga y la señala ponen a Bella nerviosa, haciendo que entre toda la gente le dé un ataque de ansiedad por no saber cómo llegó el reloj a su bolso, lo que hace que la gente se dé cuenta de su, entre comillas, problema, y obviamente hablan de esto. Luego de la escena del concierto, este señor le empieza a torturar con algo que es muy común hasta la fecha, de hecho, que es la ley del hielo. Cuando la víctima hace algo que supuestamente no debió hacer o que no le agradó al violentador, le retira todo afecto y comunicación, le trata como si no existiera, y eso para cualquier persona es un infierno y una tortura. Hace como que no existes en el mundo. Déjame, hazme daño, pero... por el amor de Dios, ¿sabes? Y para terminar de exponerla y de humillarla, les pregunta a las trabajadoras del hogar que si han visto el broche que supuestamente Bella perdió, en una escena que está de terror por los ángulos, las expresiones de los personajes, la música, la baja luz. Todo esto crea una atmósfera de miedo que transmite lo que Bella está sintiendo. Toda esta escena parece un juicio contra Bella, con su juez, la juzgada, los testigos y los juramentos en la Biblia. ¿Hasta cuándo va a estar imaginándose cosas? Entre en su cuarto y bébase la leche.
Recordemos que Bella no tiene muchos espacios sociales, aparte del parque que está frente a su casa y la iglesia que está como a 3 o 4 casas. Además de esto, es constantemente encerrada en su cuarto con la excusa de que necesita reposar por su enfermedad y que es lo mejor para ello. Pues los manipuladores siempre dicen saber qué es lo mejor para ti, incluso más que tú. Y curiosamente, lo mejor para ti siempre resultan ser ellos, según ellos mismos, tomando completamente control de tu vida. Te privan de la conexión con el mundo, ya sean tus amigos, familiares, vecinos, como lo hace con el primo de Bella, a quien no deja que lo vea e incluso le esconde sus cartas y hasta le quita el perrito. Güey, el perrito. Y todos estos comportamientos que tienen los abusadores para con las víctimas son siempre para conseguir algo. Y no necesariamente tiene que ser tu pareja para que sufras ese tipo de violencia. Puede ser tu compañero de trabajo, tu jefe, tu amigo, padres. Y puede ser por parte de cualquier género. Pero sí es verdad que es una práctica más recurrente en los hombres, en las personas con pene. Porque tienen todo un sistema que los respalda, ya que en la sociedad machista, misógina y todo eso en la que vivimos, hace falta hacer muy poco para que una mujer sea llamada loca. Y es algo de lo que no se pone en duda. Si él lo dice es porque algo debe ser. Él es incuestionable y es mujer, ¿verdad? Debe estar loca. Pero creo que el problema más grande con este tipo de violencia es que suele ser muy sutil. Pasa fácilmente desapercibido y no es algo de lo que se suele hablar con frecuencia, pues casi siempre están disfrazados de buenas intenciones, como yo sé lo que te conviene, yo sé lo que es mejor para ti. Si te suena de algo, en esta película es muy fácil de identificar, pero normalmente no es así de gráfico. No es como que literalmente te escondan cosas, son más bien frases tipo: yo nunca dije eso, estás exagerando la situación, no creo que sea para tanto, cuando fue algo que sí hizo o que sí dijo y que te afectó, haciendo que dudes de tu propia capacidad de razonar y de gestionar tus emociones. Así es como empieza todo, sembrándote esa pequeña semillita de la duda sobre ti misma, misme, como si no pudieras ser una persona sentimental y razonable a la vez. También es importante saber que el gaslighting es algo inconsciente o consciente y que es necesario identificarlo por ambas partes de la relación para que haya un avance. Como mencioné antes, este tipo de violencia se utiliza para conseguir algo sobre la víctima. En este caso de la película, Bella hacía muchas preguntas sobre la casa, acerca de los sobres que alcanzaba a notar o nombres que alcanzaba a leer. La culpa la tiene ese sobre que encontré. ¿Quién es ese Louis Barlow? No existe absolutamente nadie con ese nombre. Explícame entonces por qué ese ridículo sobre ha cambiado nuestras vidas. Y esto ponía en riesgo el plan de Poe, que era el buscar las joyas que anteriormente no se habían podido encontrar en la casa, ya que, spoiler, él fue el asesino y regresó por las joyas. Pero antes de que Bella fuera internada en un psiquiátrico por su marido, a quien le ponía en riesgo su plan, el inspector logra contarle toda la verdad acerca de ese tipo y acerca de lo que ha investigado. Le dice que no está loca, sino que su marido estuvo jugando todo el tiempo con su mente. Primero vamos a hablar que qué tiene que ver las luces y el gas con todo esto, y el gas y el lighting y el light y el gaslight. ¿Por qué se llama así? Para empezar. Empezaré diciendo que esta película fue llamada así porque en esa época era muy común que entre las casas de ricos las lámparas de sus casas usaran gas. Se abrían y se apagaban como la estufa moderna y alrededor tenía un cristal para protegerlas. Y tú me dirás, qué peligroso tener muchas lumbres alrededor de tu casa, potencial peligro, se te va a quemar toda la vida. Y yo te diré, ¿acaso no escuchaste que era
casas de blancos ricos. Para eso tenían servidumbre, para que les apagaran, le prendieran todas las lámparas y para que estuvieran siempre al pendiente de que todo estuviera bien. Es un lujo, era un lujo. El caso es que como Paul iba todas las noches a buscar los diamantes, porque creo que eso no les comenté, esta casa era de varios pisos, supongo que como 4, porque dicen en la película que los últimos 2 pisos no los usaban, están tableados y todo. Y la habitación de la difunta de quien les hablé al principio está justo arriba de la habitación de Bella. Entonces cuando este güey iba a buscar las joyas, encendía la luz arriba, la luz de abajo se apagaba, bueno, no se apagaba, se bajaba por la cuestión del gas y así. Entonces Bella escuchaba pasos y todo esto que ya les mencioné, ¿no? Y después de que Bella escuchaba todo esto y lo veía, él iba y le decía que nada de eso estaba pasando, que se lo imaginaba y pues le controlaba las luces de alguna manera. Es que no sé cómo decir. Sí, le controlaba las luces, la encandilaba, la lampareaba. Es que este término es muy confuso, no hay como que una traducción literal. Así que creo que lo dejaremos en manipulación emocional. Aunque lo de lamparearte se escucha bien. ¿Esto? ¿Y qué es esto? Bueno, hablemos de las composiciones, de todo esto que a mí me llama mucho la atención. Como es obvio, el color no era uno de los recursos con los que los directores de esa época podían contar, porque... Pero en esa época ya había cine a color. ¿Ah, sí? Sí, de hecho El Mago de Oz es de 1939. Pues yo creo que no quiso utilizar esa técnica. Qué sé yo, no soy Toro Dickinson. Mi película quiero que sea clásica, a escala grises. Pero señor, ya existe el cine a color. Esos hippies del cine a color solo vienen a destruir el cine clásico. Y las buenas costumbres solo son una moda, no durarán mucho. Sin embargo, lo que la hace tan atractiva es la importancia que le dieron a los efectos de sonido, a la música de orquesta y algunos ángulos. Y también me gustaría destacar que para ese entonces ya se sabía de la importancia de las transiciones en la narrativa de las películas o de la serie o de la novela. Y en esta película se logran hacer transiciones de tiempo y espacio gracias a los movimientos de cámara y a superposiciones en las escenas. La primera parte de la película es muy estática, movimientos muy lentos o totalmente planos, y no es hasta el juicio de Bella que los ángulos y la iluminación del lugar son tenebrosos. Definitivamente el juicio de Bella es de mis escenas favoritas por todo lo que acabo de mencionar, pero también porque a Bella se le ve esa desesperación de que no quiere que las trabajadoras se enteren de lo que está pasando y su esposo hace caso omiso, y la parte en la que le dice pecadora y todo eso, se ve como el hombre blanco con Biblia en mano es incuestionable. Lo que él dice es y se acabó, y nadie duda hasta ese momento que lo que él está diciendo es verdad. Otra escena que me encantó es cuando Bella acepta su locura, cuando está totalmente convencida por su esposo de que lo está. El zoom a su rostro confundido, la frase que dice: Gracias, Elizabeth. Nadie puede hacer nada por mí. Y después de esto, la música de cuna mezclado con los pasos del techo, la luz baja. Ella cree que todo esto está en su cabeza. Pero sin duda mi escena favorita es en la que Paul se encuentra totalmente indefenso ante la loca que ha creado y lo amenaza con el abrecartas. Ahora estás indefenso y yo estoy demente. ¡Bella! Mariblue, editora, por favor, pon aquí la cara de Paul al final cuando por fin agarra los diamantes. Los rubíes. Es que esta cara
lo dice todo. A ver, ¿quién era el loco a final de cuentas? ¿Quién era el loco? Para terminar, quiero dar mención honorífica a las bailarinas del Can-Can por el talento en el baile, las acrobacias y los músicos que hicieron que parecieran unas muñecas. Fascinadísima quedé. Me dio risa como en esta parte los hombres estaban, pero si bien excitados y extasiados, cuando las morras traían los calzones debajo de las rodillas, unas faldonas, hacían piruetas y cuanta cosa. Yo estaba pero sí impresionada por su elasticidad, por su coordinación. Y estos güeyes estaban diferentes épocas, diferentes conceptos de sexy. Y pues a nosotros solo nos queda reflexionar, analizar y cuestionarnos si hemos sido víctimas de este tipo de abusos o si hemos ejercido este tipo de abusos, compartir esta información y tratar de ser mejores personas, supongo. Cualquier duda, sugerencia o comentario ya saben que lo pueden dejar acá abajo, siempre y cuando venga desde el respeto y la empatía, ya saben. Yo siempre les respondo y les doy corazoncitos. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Les dejo mis redes sociales aquí y en la descripción. También les dejo mi Patreon por si quieren ayudar a sustentar este canal y poder hacer este tipo de videos más seguidos, ya que pues tengo que sobrevivir, ¿verdad? Y tengo que buscar otras maneras de ganar dinero porque por aquí definitivamente no lo hago. Entonces, pero me gusta hacerlo, entonces estaría chilo que si te gusta mi contenido te suscribas a este Patreon para que con tu ayuda pueda seguir existiendo. Y hasta aquí, me gusta mucho grabar. Bueno, no voy a entrar en esto. A ver, fotos para la miniatura.